nombre de Sodesa Consultores, les damos la bienvenida a esta plática que llevaremos de viáticos y gastos por cuenta de un tercero. De primera instancia, me gustaría poder checar con ustedes si es que el audio se escucha bien y el tema también de la imagen se llega a ver bien. Hacemos estos comentarios ya que en algunas ocasiones se ha advertido y se verifica que en ciertos momentos el audio no es el correcto y o tal vez la parte de la imagen tampoco es correcta. Sin embargo, los puntos son del servidor, no es tanto de la plataforma que estamos manejando en Sodesa, por lo cual les recomendamos que se puedan conectar de forma directa y o lo más cercano a su servidor, a efectos de que puedan tener la mayor toma de la red, a efectos de que tengan la mejor visualización y el mejor audio para esta plática que llevaremos el día de hoy. Aquí tenemos directamente, nos dice Isaí, buenos días, aquí correcto todo, fuerte abrazo, mi estimado Isaí. Alfredo dice, audio bien. Alicia, buenos días, bien, audio y video, perfecto, perfecto. Javier, fuerte y claro, listo, muchísimas gracias, Javier. Pues bueno, vamos a comenzar este tema relacionado a los viáticos y gastos por cuenta de un tercero, que es un tema que, bueno, está permitido, está regulado por la propia norma jurídica correspondiente, que en este caso es la ley del impuesto sobre la renta. Sin embargo, tenemos esta peculiaridad por parte de la autoridad, que hay operaciones que no le gustan cómo se van realizando. La autoridad piensa o presume que por ahí puede haber una evasión o una erosión a la base impositiva. Sin embargo, pues bueno, como se advierte, y este material que tenemos en este momento debe de obrar en cada uno de ustedes, se les debe de hacer traslado del mismo. En dado caso que no tengan este material, bueno, entonces solicítenlo con las operadoras con las cuales tuvieron el acceso para este curso. Y de primera instancia, pues veamos qué es un viático para efectos fiscales. Pues realmente la propia ley lo divide en 5 conceptos. El viático está compuesto por un concepto que se llama hospedaje, por un concepto que se llama alimentación, transporte. Puede haber un tema de uso o goce temporal de automóviles, incluso, y o en dado caso que la persona física proporcione el automóvil y sea de su propiedad, entonces la propia norma nos permite que se pague kilometraje relacionado con ese automóvil. Para que se dé el concepto de viático, y esto es un punto importante, donde la propia autoridad empieza a hacer los cuestionamientos correspondientes, es que debe de salir de una faja de 50 kilómetros que circunde al domicilio de la empresa. Una vez que se sale de los 50 kilómetros, entonces ese gasto que nominalmente le llamamos hospedaje, le llamamos alimentación, le llamamos transporte, se convierte en un concepto que se llama viático. Bueno, bajo este orden de ideas e insisto, al así contemplarlo la propia norma jurídica, se detona el efecto para la parte operativa y para la deducibilidad. Hoy por hoy hemos encontrado en algunos clientes que vamos prestándole servicios de contabilidad, servicios fiscales, servicios de asesoría. Incluso encontramos que al día de hoy el viático no lo están timbrando. Y este es un efecto delicado, ya que es un control que debe de llevar la autoridad. Adelante veremos precisamente cómo debe ser el timbre y la problemática que se está presentando relacionado con estos puntos del viático. Ahora, la propia norma nos dice que para que se pueda detonar el concepto del viático, sí y solo sí debe de existir una relación laboral. Si en dado caso no hay una relación laboral, entonces este concepto de viático al fin del día se verá afectado.
ya que bajo este orden de ideas se limitará la deducibilidad del mismo. Para ello, entonces, de primera instancia, tenemos que definir cuándo nos encontramos en un tema de relación laboral. Y para ello, pues, la propia Ley Federal de Trabajo no es que nos marque como tal elementos o una definición de una relación laboral. Sin embargo, de toda la información que se maneja dentro de la Ley Federal de Trabajo, pues se rescatan conceptos. Y de estos conceptos hay un concepto importante y de mayor importancia, que es la subordinación. Bajo este concepto de subordinación, el empleado está a disposición del patrón, para lo cual está prestando sus servicios, para lo cual se contrató. Bajo este punto, entonces, de primera instancia, tenemos ya definida la relación laboral entre lo que corresponde a la empresa que se convierte en el patrón, ya sea, y me refiero a empresa, no tanto bajo un concepto de persona o persona moral, también podemos tener el concepto de persona física y la temática de la empresa. Se puede dar la relación laboral entre ambas figuras. Bueno, bajo este punto y bajo los conceptos que acabamos de referir, que el viático incluye el hospedaje, la alimentación, el transporte, el uso goce temporal de automóviles, bueno, y lo más importante, que se detonará una vez que se haya afectado, una vez que se haya salido de la esfera de los 50 kilómetros que circundan al domicilio del contribuyente. En ese momento se gesta el concepto del viático. Ahora, aquí tenemos una tesis de amparo directo y tenemos puntos importantes que bajo una revisión realizada por parte de la autoridad y bajo esta práctica que empieza a ser la propia autoridad a través de facultades que se le han otorgado, que son las famosas facultades de gestión, y entiéndase aquellas facultades de vigilancia, de control, sin llegar a ser una parte de comprobación, es decir, tenemos facultades de comprobación y facultades de gestión. Dentro de las propias facultades de comprobación, entonces tenemos las visitas domiciliarias, las revisiones de gabinete, las revisiones electrónicas. Ahora, se le han dado nuevas facultades a la propia autoridad para que realice sus mecánicas de revisión e insisto, estas son facultades de gestión sin que sea necesario activar una facultad de comprobación. La propia autoridad puede detonar mecanismos y derivado de ello, entonces va a presumir, va a considerar en cierta medida que lo que ha realizado el contribuyente es impreciso, es incorrecto. Y bueno, dentro de estas facultades de gestión tenemos estas revisiones de carácter profundo, estas invitaciones que nos llegan incluso a los correos personales más allá del buzón tributario, van llegando invitaciones donde la propia autoridad indica y establece que lo que la información que ha proporcionado la empresa no corresponde con la información que obra en poder de la autoridad. Y uno de los puntos que se está viendo hoy por hoy es este tema de los viáticos y gastos por cuenta de un tercero. Y dentro de este punto, y precisamente lo advierte la propia autoridad, en este caso el Servicio de Administración Tributaria, en relación, en coordinación con el Seguro Social, en la parte de que al fin del día, como el viático y como lo podemos ver en esta tesis, dice, es indispensable que se entregue a cambio del trabajo, lo cual no ocurre con el tema del uso goce personal del automóvil, del viático y gastos de representación. Digo, es clara esta información en la cual nos establece esta tesis de amparo y nos indica y nos regula el punto de una subordinación. Debe de haber una relación y entonces todo lo que vaya recibiendo
todo lo que vaya recibiendo el trabajador por concepto de su trabajo, entonces formará parte de su salario integrado. Sin embargo, tomando en cuenta que estos elementos de los viáticos y gastos por cuenta de un tercero son herramientas de trabajo, es decir, son herramientas que se le van a otorgar al trabajador para que al fin del día pueda prestar, pueda desarrollar sus servicios. Y bueno, aquí esta tesis, dentro de sus puntos, nos indica no como una contraprestación del servicio desempeñado, es decir, ese viático no viene o no forma parte de la contraprestación, es una herramienta de trabajo que en cierto momento se le está otorgando al trabajador para el desarrollo del mismo. Punto importante y dentro de los problemas que se van presentando entre lo que corresponde a la Ley Federal de Trabajo y lo que corresponde a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Queda claro que bajo el artículo 85, el cual nos regula la integración salarial, pues para efectos de un caso de una indemnización, por ningún motivo se van a considerar los viáticos o los gastos por cuenta de un tercero. Sin embargo, para efectos fiscales existen requisitos. Y si no se cumplen con esos requisitos, entonces se considerará como si el trabajador estuviera recibiendo un ingreso y más allá de ello, entonces se le tendrá que descontar el impuesto sobre la renta al no cumplir con los requisitos que establece la norma jurídica correspondiente. Y aquí empieza la problemática, ya que, insisto, en algunas ocasiones hemos detectado que algunos contribuyentes no están timbrando el tema de los viáticos. No se lleva un control, una bitácora del tema de los viáticos. Incluso ya cuando todo esto recae dentro del concepto de la propia contabilidad y en la propia contabilidad se va registrando como gastos a comprobar, bueno, lo que sí hemos tenido de experiencia con la propia autoridad es que esa cuenta de gastos a comprobar, normalmente la quiere detonar, la quiere relacionar con la parte del gasto correspondiente y entonces establece que al no cumplirse con los requisitos que establece la propia norma, luego entonces se detona un concepto de no deducibilidad. Por ello, y de primera instancia, es recomendable que llevemos un tema de una bitácora. Saber exactamente qué conceptos al fin del día está registrando, está erogando la empresa por cuenta de ese trabajador y posteriormente hacer los registros contables, darle la formalidad correspondiente y lo más importante dentro de todo esto, también hacer el timbrado del viático, ya que si no tenemos el timbrado del viático, estamos en una imprecisión y derivado de ello, entonces es cuando la propia autoridad empieza ya no a activar sus facultades de gestión, sino a activar sus facultades de comprobación. Y se presume, se establece que, bueno, que algunas personas bajo estos conceptos mal llamados estrategias para efectos de darle un beneficio a un trabajador, se le paga normalmente con un concepto que se llama, además de su salario, viáticos, donde el propio viático no llegó a detonarse, no llegó a existir. También se le establece un concepto de gastos por cuenta de un tercero, donde esos gastos por cuenta de un tercero tampoco llegaron a existir. Es por ello que la propia autoridad establece especial énfasis en la revisión de estos conceptos. Y derivado de ello, bueno, sí, la realidad es que la revisión o lo que nos ha tocado en SODESA relacionados a este tema de los viáticos, pues bueno, la autoridad no se miscuye mucho
en relación a poder verificar, a poder advertir si realmente el viático cumplió o no cumplió con los requisitos fiscales. Al momento de que no se le proporciona una bitácora, al momento de que no se tiene plenamente identificado, incluso, insisto, y más allá de ello, que tampoco se está timbrando el viático, entonces la autoridad, bajo este principio de presunción de legalidad que establece el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, entonces presume que la operación que realizó directamente el contribuyente relacionado a esos viáticos no corresponde o no cumple con requisitos fiscales, pretende desconocer la deducción, pero hasta ahí no termina todo, ya que entonces indica o regula o establece que adicionalmente tendrá que pagar el impuesto sobre la renta que se le debió haber retenido al trabajador por este concepto de los viáticos. Y bueno, como se regula de acuerdo al artículo 93 de la fracción 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos dice en preciso y nos habla precisamente de los ingresos exentos. Y entiéndase ingresos exentos aquellos conceptos que la propia autoridad considera que es un ingreso de la persona física, en este caso del trabajador, por el cual no se está obligado al pago del impuesto. Y bueno, aquí esta fracción nos indica que no se pagará el impuesto sobre la renta por los conceptos de los viáticos. Sin embargo, establece un requisito indispensable, siempre y cuando se ampare con comprobantes fiscales que amparen esas erogaciones. Entonces, aquí los temas que adicionalmente al punto de timbrar, de llevar la bitácora y tener plenamente registrado el tema del viático, también debemos de tomar en cuenta que debe de ir con el comprobante correspondiente, ya que si no tiene un comprobante, y bueno, estamos hablando no de un comprobante sin requisitos fiscales, aquí es un comprobante fiscal, es decir, un CFDI que al fin del día debe de cumplir con todas las especificidades que establece la propia norma para que se pueda tener esta vinculación de elementos y se dé la exención correspondiente. Ya que si llega a faltar algún elemento, entonces la autoridad presume que no se cumplieron con los requisitos e insisto, nos lleva a una parte de no deducibilidad y más allá de ello pretende entonces también que se pague el impuesto sobre la renta que se le debió haber retenido al trabajador bajo esta hipótesis que al fin del día, si es que el viático no tiene el comprobante fiscal, ya no se cumple con la hipótesis que establece el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y al no cumplirse con la hipótesis, entonces se tendría un ingreso para efectos fiscales, ya que como se advirtió en la lámina al retro, esta indica que no habrá un ingreso para efectos laborales, sin embargo, para efectos fiscales, bajo esta tesitura del artículo 93 nos indica y entonces lo va a excluir de las exenciones para llevarlo a una base gravable y derivado de esa base gravable entonces al fin del día se hará el gravamen correspondiente. Es importante tener en cuenta este artículo 93 básicamente por el análisis que se tiene al momento de timbrar el CFDI de viáticos. Ahora, recordemos que el viático debe de ir aparejado, debe de ir relacionado, es decir, no se puede otorgar un elemento único para establecer el viático. Te indica la autoridad que si el viático, ya que pasaron los 50 kilómetros,
se tiene que erogar con una tarjeta de crédito o de débito, es decir, no se puede pagar en efectivo y debe de haber una relación, es decir, esa tarjeta debe de ser básicamente a nombre de la persona que está realizando el viático, ya que es esa bitácora, es esa revisión que hace la propia autoridad para efectos de saber si se cumplieron o no con los requisitos fiscales. Recordemos que entonces este punto de los viáticos trae muchas aristas y derivado de ello, incluso para la regla de la expedición de los viáticos y más allá del CFDI, te establece momentos y te establece básicamente 3 momentos para que se pueda expedir el CFDI de viáticos. Y el primer momento es en el momento en el cual se le está pagando la nómina directamente al trabajador. En ese momento se puede timbrar el viático. Ahora, también se establece que no se realice o no se timbre en el viático. Y aquí me voy a permitir darle lectura porque esta es una herramienta que podemos utilizar y que al fin del día en ocasiones no la llegamos a hacer efectiva. Dice, también se podrá timbrar el viático en el CFDI de nómina siguiente, aquel en el que corresponda a la fecha en el cual fue entregado el recurso al trabajador. Es decir, no necesariamente en el momento en el cual se le entrega el recurso al trabajador para efectos del viático, en ese momento se tiene que hacer el timbre. Aquí nos está permitiendo que pueda hacer con posterioridad y nos dice, en el CFDI de nómina siguiente, aquel en el que corresponde a la fecha en el que fue entregado el recurso al trabajador. Y aquí viene la limitante, siempre y cuando se emita dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de la entrega del recurso y dentro del mismo ejercicio fiscal en que se entregó el recurso al trabajador. Recordemos que desde hace un par de años la propia autoridad al cierre del año ha tenido problemas en cuanto al punto de los timbres de nóminas y junto con ello, al hablar de nóminas, pues vamos incluyendo varios conceptos y dentro de ellos, pues están los relacionados a los viáticos. Y bueno, básicamente para el año 2022, recordemos que nos dio un periodo de 2 meses para poder cancelar todos los CFDI que se hayan emitido en el año 2022 y poder emitirlos de nuevo, ya que precisamente lo que advirtió la autoridad dentro de sus expedientes es que la información que tenía de acuerdo a los timbres no correspondía con lo que estaba declarando el propio contribuyente. Derivado de ello, entonces, de acuerdo a la resolución miscelánea, se establece esta prórroga para que se puedan corregir todos los CFDI del año 2022. Pero tome en cuenta que para que la autoridad haya establecido que se permite que se cancelen todos los CFDI del año 2022, hasta dónde llegó la problemática en el expediente de la propia autoridad que no le conciliaba la información que tenía básicamente la autoridad contra lo que había declarado el propio contribuyente. Entonces, bueno, aquí tenemos otra alternativa para efectos de poder establecer el tema del timbre del viático. Esta es nuestra segunda y vamos por la tercera alternativa. Y el viático, entonces, también se podrá timbrar en el CFDI de nómina independientemente que ampare solo la entrega del viático, siempre y cuando se emita dentro de los 30 días naturales siguientes. Entonces, aquí te está diciendo, se puede emitir por separado, incluso en el momento en el cual se haga la entrega de la nómina. Lo puedes hacer dentro del propio recibo de nóminas, establecer el concepto de viáticos y o, en dado caso, lo puedes hacer
a través de dos timbres diferentes, uno en el cual estés timbrando la nómina y otro en el cual estés timbrando el viático en el mismo momento. Y la tercera, que no lo timbres en el momento en el cual se esté pagando el propio viático y lo hagas dentro de los 30 días posteriores a la entrega del recurso para que se detone la gestión del propio viático. Pues bueno, aquí vamos a ver aquí un tema, un ejemplo muy sencillo. Y vamos a ver las posibilidades que tenemos y las problemáticas que se están presentando con este tema de los viáticos. Y bueno, aquí tenemos a una persona que el 27 de julio se le está otorgando 3,000 pesos de viáticos. Y básicamente tiene una nómina de 15,000 pesos, es decir, en total se le van a entregar 18,000 pesos. 15,000 pesos de su nómina más 3 de viáticos, menos el impuesto sobre la renta que se cause por el concepto de nóminas. ¿Cómo va o cómo se refleja el tema del viático? En este caso lo estamos haciendo dentro del mismo comprobante. Y al momento de hacerlo dentro del mismo comprobante, entonces tenemos el concepto de sueldos y salarios. Aquí estamos poniendo que, bueno, al fin del día se le está entregando 15,000 pesos de su salario. Adicionalmente, y bajo el 03, tenemos el tema del viático. Y aquí se les está otorgando 3,000 pesos de los viáticos. Y básicamente aquí lo tenemos dentro de la 03 como un concepto adicional entregado. La 03 nos especifica que son viáticos. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en dado caso de que se timbre en el momento en el cual se otorga la nómina y se quiere presentar otro timbre adicional? Bueno, entonces ya no sale con la 03, sino sale con la 035 bajo el concepto de viáticos, y aquí vamos a encontrar hoy por hoy, como lo estamos viendo aquí, que es una cantidad exenta y una cantidad gravada. Y si nos damos cuenta, pues bueno, al fin del día está recibiendo o se le están entregando 18,000 pesos. Tomando en cuenta que se le tiene que hacer una retención del impuesto sobre la renta sobre los propios 15,000 pesos, entonces tenemos una parte que restarle y neto va a recibir 15,000. Dentro de estos 15,000, 3,000 son para viáticos, los cuales tiene que comprobar de primera instancia con CFDI, con comprobantes que cumplan con requisitos fiscales. Ahora, tomemos en cuenta lo siguiente. ¿Qué sucede en dado caso que se le entregue el viático al trabajador y no realiza la comisión, es decir, no realiza o no se traslada, no se cumple con el viático, y o al fin del día no, o se incumplen con los requisitos, no se pagó con tarjeta de crédito o de débito del propio trabajador, o igual y no comprobó con CFDI o con todos estos requisitos que se establecen de un comprobante fiscal para efectos de poder comprobar, para efectos de poder amparar el CFDI. Entonces, se tendrá que hacer una información o un timbre adicional en el cual se le va a indicar a la propia autoridad que ese viático que se le otorgó al trabajador ya no estará, y como lo podemos ver aquí, dentro de la parte exenta, sino estará dentro de la parte gravable. La otra, ¿qué sucede en el dado caso que se le entregue cantidad adicional y realmente no haya erogado toda la parte de los viáticos? ¿Qué sucede en dado caso que incluso, o también podemos tener esa hipótesis, que lo que se le haya otorgado al propio trabajador haya sido insuficiente y el propio trabajador al fin del día tenga que
establecer o tenga que absorber el gasto o parte del gasto con recursos propios. Es decir, se presentan una infinidad de escenarios que, bueno, lo que tenemos directamente aquí es como una parte de que todo está armonizado y todo corresponde. Ya en la práctica y cuando nos toca revisar este concepto de viáticos, pues tenemos toda esta serie de cuestiones que se van presentando al momento de realizar los viáticos. Y bueno, recordemos que para el día 8 de junio tenemos nuestro curso en específico de gastos, de viáticos y gastos por cuenta de un tercero, donde haremos un análisis exhaustivo, detallado, con N número de ejercicios, donde veremos todos los conceptos, todas las problemáticas relacionadas en cuanto a los puntos que vamos mencionando en este momento, cuando se entregan recursos de más, cuando se entregan recursos de menos, cuando el propio trabajador no comprueba. Recordemos que el artículo 152 de la ley del impuesto sobre la renta, pues nos permite incluso tener un margen sin comprobar los viáticos, y establece que ese margen no se considerará ingreso para el trabajador. No quiere decir que por el hecho de que no se considere ingreso para el trabajador, esto nos lleve al tema de que en dado caso sea deducible para la empresa. Lo único que nos está permitiendo este artículo 152 es que si el trabajador no comprobó la totalidad de los viáticos, entonces bajo este margen de error que permite la propia autoridad, pues bueno, entonces se le estaría permitiendo al propio contribuyente que no grave el impuesto sobre la renta, y más allá de ello, que no se integre para efectos incluso, y tenemos otra ley aparejada, que es también el tema del seguro social, que está siguiendo el mismo patrón. Y recordemos que la misma información que hoy por hoy se le proporciona al servicio de administración tributaria, en paralelo también se le está proporcionando al seguro social. Y también el seguro social, en cuanto a estos temas, está haciendo una serie de invitaciones para que se proceda a aclarar las discrepancias que ha detectado. Y básicamente, bueno, al fin del día, ya una vez que nos acercamos al seguro social, porque esto ya empieza a ser una práctica frecuente, y bueno, ya nos ha tocado en varias ocasiones tener que acudir al propio seguro social. Lo primero que nos piden, pues bueno, básicamente es un tema de la balanza de comprobación. Segundo, que se lleve todas las bitácoras de los viáticos realizados. Entonces realmente el tema se empieza a complicar. Y en ocasiones, pues bueno, también el Seguro Social llega a presumir que realmente lo que se le pagó directamente al trabajador no fue un viático, sino fue parte de su salario, y bueno, el Seguro Social termina integrando esa parte del viático, que bueno, claro está que si tenemos los elementos para poderlo aclarar, entonces así se establecerá. Sin embargo, necesitamos tener toda esta información disponible, ya que realmente la autoridad, ya sea la del Seguro Social y o, en dado caso, el Servicio de Administración Tributaria, entonces procede básicamente a hacer las determinantes correspondientes. ¿Mm? Ok, aquí tenemos algunas preguntas. Vamos a dar acceso a las preguntas. Nada más, denme un segundo, dejen hacerme, me traslado para poder traerme mis lentes y regreso. Denme un segundo.
Aquí tenemos a Irma. ¿Qué pasa con los gastos que hace el director con su tarjeta de crédito y se le reembolsan? Bueno, Irma, si me lo permites, vamos a concluir con un concepto que se llama gastos por cuenta de un tercero. Y en ese momento haremos la aclaración correspondiente, Irma. Mauricio Peña, ¿hay algún problema si el trabajador no puede facturar en el lugar donde se hizo su consumo de alimento debido a que era una fonda? ¿Se justifica ese ingreso exento del trabajador? Mira, Mauricio, el tema es, no se justifica, ese es un hecho. Sin embargo, el artículo 152 de la ley del reglamento del impuesto sobre la renta, Mauricio, nos establece un margen de no acumulación o de que no se considere ingreso. Dame un segundo, a ver si lo tenemos aquí contemplado. Dame un segundo. Mira, vamos a entrar a este tema y relacionado con lo que me estás preguntando, Mauricio. Ya vimos en el tema donde el viático sale directamente con el sueldo. Entonces, la forma de realizarlo. ¿Qué pasa cuando al fin del día sale con un timbre por separado? Aquí el punto es que al trabajador se le está otorgando viáticos por 3,000 pesos, de los cuales, o como se advierte en esta parte, Mauricio, se tiene hospedaje 2,500, se tienen 2,500 con factura, y de los alimentos se tiene 500 con ticket simple, es decir, no factura. Es decir, no se justifica. Sin embargo, insisto, el artículo 152 de la ley del impuesto sobre la renta nos dice que no se considerará ingreso del trabajador hasta por el 20%, de la comisión, es decir, de lo que se le otorgó de viáticos. En este caso, Mauricio, se le otorgaron 3,000 pesos, directamente al trabajador. Al momento de hacer la comprobación, te está otorgando 2,500 con factura. Te está otorgando 500 con un ticket simple. Ahí están los 3,000 pesos. Están comprobados. Para efectos fiscales, los 500 no cumplieron con los requisitos fiscales. Si nos vamos a una estricta aplicación de la norma, Mauricio, entonces se indicaría que los 500 son ingreso del trabajador para efectos fiscales, por los cuales se le tendría que retener el impuesto sobre la renta. Sin embargo, bajo esta opción que te da el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, y al establecerse el 20%, y si hacemos la simetría, es decir, los 3,000 pesos, porque te dice de la comisión que se le otorgó, del viático que se le otorgó para realizar la comisión del viático. Y comisión me refiero al desarrollo del viático. Entonces son 3,000 pesos al 20%, serían 600 pesos los que en dado caso no necesita comprobar el trabajador, y más allá de ello, entonces no habrá un ingreso gravable para el trabajador. Ahora, también hay que tener en cuenta lo siguiente: siempre y cuando ese 20% en todo el año no exceda de 15,000 pesos. Es decir, vamos a pensar, Mauricio, que en dado caso vamos sobre esta temática, comisión por comisión, viático por viático, y hasta el final del año la parte que no fue comprobable fueron 100,000 pesos, por así establecerlo. Sin embargo, siempre se cumplió con el tema del 20%. Pues bueno, aquí el punto radica en que la propia norma dice que no debe de exceder de 15,000 pesos en todo el año.
por lo cual al fin del día 75,000 se tenían que considerar como un ingreso para efectos del impuesto sobre la renta, única y exclusivamente, ya que como se vio en láminas anteriores y para un tema de la Ley Federal del Trabajo, el viático no se debe de considerar como un ingreso del trabajador. Y tanto es así, Mauricio, que ya al momento de que realicemos el timbre, te comentaba que entonces cuando se hace por separado, va a salir con el 0.50. Ya aquí no viene directamente con la nómina. Y salen los 3,000 pesos como exentos bajo esa temática de que se está cubriendo con el 20% del artículo 152 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, es decir, no se va a gravar. Ahora, es preciso aclarar que estos 500 serán no deducibles o la empresa no los podrá deducir para efectos del impuesto sobre la renta. El hecho de que sean exentos para el trabajador no quiere decir que en dado caso se active una deducibilidad. Bueno, entonces aquí los puntos radican en que protege por un lado al trabajador, sin embargo, quien tiene que absorber el costo directamente es la propia empresa. Y como se puede ver, entonces, la parte sería en la parte de exentos. Y recordemos que entonces para poder hacer la salida del CFDI, entonces sale con la 081, ajuste al viático o entrega al trabajador por 3,000 pesos. Entonces, así es como se tendría que emitir el timbre correspondiente. Insisto, hay ocasiones en las cuales se le otorga dinero adicional para el viático, entonces el trabajador lo tiene que reembolsar. Hay ocasiones en las cuales el trabajador tiene que, en dado caso, disponer de su recurso. Se presentan una serie de situaciones, las cuales, insisto, todas las veremos a detalle en el curso que llevaremos el día 8 de junio, no, perdón, es el día 15 de junio de este año, de este mes, donde veremos a detalle todo lo relacionado a la regla de los viáticos y de gastos por cuenta de un tercero. Aquí también tenemos a Santiago Mejía. ¿Qué pasa cuando se viaja al extranjero? Bueno, entonces, Santiago, también es importante mencionar que hay límites. Hay límites, Santiago, cuando se tienen erogaciones en territorio nacional y hay también límites cuando se realizan al extranjero. Claro está, Santiago, que no se tendrá que cumplir con los mismos requisitos que te establece para un CFDI en territorio nacional, ya que las reglas domésticas, es decir, las reglas de México, cambian con las reglas del extranjero. Recordemos que hay una regla de la resolución miscelánea, la cual te indica qué requisitos debe de tener una erogación cuando se realiza en el extranjero. Y bueno, entonces, Santiago, bajo esa regla de la resolución miscelánea, veremos que al fin del día no debe de cumplirse con todos los requisitos que establece la propia norma correspondiente. Bueno, insisto, esto lo analizaremos a detalle en este curso que llevaremos de los viáticos y gastos por cuenta de un tercero. Veremos las limitantes, veremos exactamente esos comprobantes que se deben de justificar, veremos el tipo de la bitácora, cómo se debe de desarrollar la bitácora, para efectos de poder tener una herramienta al momento de que la propia autoridad ejerza sus facultades, ya sea de gestión y o de comprobación. Marcos, ¿qué pasa con el IVA de los gastos no deducibles? ¿Afectan el cálculo de la UFIN? Pues bueno, al fin del día, Marco, recordemos que todo el concepto del no deducible y como bien atinas, y bueno, déjame comentarte un tema, Marco.
que hemos tenido esta apreciación de que si no es deducible para efectos del impuesto sobre la renta, entonces no es acreditable para efectos del impuesto al valor agregado. Fíjate, Marco, que estamos abriendo o vamos ya a empezar un diplomado ejecutivo, 3 horas a la semana. Y veremos todo este tema de todos estos conceptos, Marcos. Es decir, si hacemos un análisis a texto directo de la propia norma, entonces veremos que no necesariamente debe de ser deducible el comprobante del impuesto, el comprobante para efectos del impuesto sobre la renta, para que tengas derecho al acreditamiento. Ese es un tema que al fin del día la autoridad aplica de facto, aplica en forma presuntiva. He de comentarles que, bueno, esta parte que nos ha dado el doctorado es que nos ha hecho más analíticos, más agudos en cuanto a la parte del análisis de las normas. Y bueno, empezamos a encontrar una serie de detalles, una serie de situaciones en las cuales la propia autoridad hace presunciones tomando en cuenta situaciones en las cuales da por hecho de que si no es deducible para efectos del impuesto sobre la renta, tampoco es acreditable para efectos del impuesto al valor agregado. Ya una vez que se hace este análisis, ya una vez que vemos toda esta información, Marcos, pues bueno, al fin del día podríamos decir que en cierto momento puede rescatar ese IVA. Pero bueno, permíteme aplicar este criterio que toma la propia autoridad de que lo considere como no deducible. Bueno, directamente te afecta en el cálculo de la CUFIN. Eso es definitivo, Marcos. Pues bueno, vamos a continuar. Y para ir cerrando la plática del día de hoy, tenemos este concepto que se llama gastos por cuenta de un tercero, que es diferente al concepto de los viáticos. Y es aquí donde entramos incluso con este tema de los gastos que hacen, y esto es una práctica frecuente por parte de los accionistas, por parte del gerente general, por parte del director general, donde a través o con sus recursos hace una serie de erogaciones y posteriormente se realiza el reembolso correspondiente. Les comento que esto está permitido. La autoridad al fin del día no lo acepta. Eso es un hecho. Sin embargo, bueno, lo que acepte o no acepte la autoridad, pues es un tema que no nos preocupa, ya que existe una norma que al fin del día nos da esa opción y al fin del día también tomemos en cuenta que es una práctica cotidiana que se va presentando día con día. Entonces, haremos un análisis exhaustivo de este artículo 41 y con eso cerramos esta plática de gastos y viáticos, gastos por cuenta de un tercero y viáticos. Bueno, si nos damos cuenta, este artículo 41 habla de dos supuestos, o establece o regula dos supuestos. El primero es cuando el contribuyente, es decir, la empresa, efectúa erogaciones a través de un tercero. Ahí se da la primera hipótesis. Yo incluso te dice, cuando dicho tercero, y aquí la pregunta que me hacían, ¿qué pasa cuando el accionista paga con su tarjeta y llega con el fajo de comprobantes? Viene con la acumulación de todos esos comprobantes. Bueno, cuando dicho tercero realice pagos por cuenta del contribuyente, te permite las dos hipótesis. Bajo este orden de ideas, también hay que llevar un tema de control. El tema es, y permítanme visualizarlo de esta forma, el tema es que no llevamos un control dentro de la contabilidad. Y es esa cuenta de deudores diversos, esa cuenta de gastos por cuenta de un tercero, o como le llamemos dentro de la contabilidad, es una cuenta revolvente
que muchas veces no podemos identificar, y cuando la autoridad solicita un análisis de dicha información, es donde empezamos a tener las imprecisiones correspondientes. Hago una presentación en Excel y con eso terminamos la plática del día de hoy. ¿Qué aparece? Ok. ¿Cuál es el manejo de estos gastos por cuenta de un tercero? Aquí tenemos directamente a la empresa. Acá tenemos a un tercero. Y acá está el otro tercero. Esta es con recursos propios, y esta es con recursos del tercero. Ahí tenemos las dos hipótesis. ¿Quién puede ser este tercero? Un trabajador, el agente aduanal, un prestador de servicios, etc. Bueno, el accionista, en el tema de los viáticos, cuando se le entrega el recurso al trabajador, es precisamente para el concepto de que pueda viaticar alimentación, transporte, hospedaje. Ahí está el concepto del viático. Cuando tocamos el tema de gastos por cuenta de un tercero, gastos por cuenta de un tercero, entonces no necesariamente tiene que ser para efectos del viático como tal. Lo más importante es que debe de ser un tema que vaya relacionado, sí y solo sí, con la actividad de la empresa. Esto es un punto indispensable. Entonces, aquí es la empresa con recursos, es decir, la empresa va a emitir, y le ponemos aquí paso 1. Realiza una transferencia al tercero, que puede ser el trabajador, el agente aduanal, el prestador de servicios, el accionista o el tercero que corresponda. Paso 2. El tercero realizará la erogación, y lo más importante, que debe ser relacionado con la actividad de la empresa. Paso 3. Ya que realiza la erogación, debe de solicitar un CFDI. Y este CFDI debe de ser a nombre de la empresa, no del tercero, a nombre de la empresa. Y ese es el tema donde entonces la autoridad indica que como el cheque o la transferencia no salió a nombre
de esa empresa o de ese tercero que realizó el servicio, entonces lo quiere considerar como no deducible. Vamos a pensar que en dado caso le estamos dando o se le otorga una cantidad de recursos al accionista. Ya se le realiza el traspaso. Y en dado caso fue para un tema, permíteme así establecerlo, para la adquisición de un equipo. Entonces, este equipo no lo vende la empresa XSA. Si se dan cuenta, la cadena que se siguió fue que la empresa le otorgó o hizo un traspaso a favor del tercero, que es en este caso el accionista. El accionista a su vez realiza la transferencia a esta persona con la que va a adquirir el equipo, y al fin del día la empresa XSA debe de emitir una factura a nombre precisamente de la empresa que está adquiriendo al fin del día, o es el propietario de ese equipo que se está adquiriendo. Entonces, la autoridad, al momento en el que nos dice que como la empresa no emitió un cheque directamente a la empresa, entonces lo quiere pretender o lo quiere considerar como un gasto no deducible. Y bueno, el artículo 41 no establece eso. Hay que tener mucho cuidado, porque entonces bajo esa tesitura, cuando llegas a tener una revisión y tienes gastos considerables por esta cantidad, entonces sí existe la posibilidad de que la autoridad te quiera o te pretenda hacer una determinante y fincar un crédito fiscal. Ahora, ¿qué pasa? Y también es una práctica que muchas veces este tercero, con sus propios recursos, y ya vimos quién puede ser este tercero, que puede ser el trabajador, el agente aduanal, el accionista, y muchas veces aquí vamos a poner al accionista, con sus propios recursos, realiza erogaciones que normalmente llega con papelería o compró un equipo, y entonces se establece o le solicita al departamento correspondiente que le haga el reembolso. Pues bueno, también está permitido conforme al artículo 41 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Incluso también va a haber temas de facturación, que esto lo regula la resolución miscelánea. Todo esto, insisto, lo veremos a detalle en este curso que llevaremos de viáticos y gastos por cuenta de un tercero. Lo haremos totalmente práctico, veremos la forma de timbrar, toda esta situación que se va dando, incluso resoluciones que han venido presentando la propia autoridad y cómo atender esas propias resoluciones para efectos de salir avante contra estas presunciones que pretende detonar la autoridad por la revisión de gastos por cuenta de un tercero. Pues bueno, regresando aquí a nuestro tema, entonces este artículo 41 nos permite que este accionista, con sus recursos, pueda realizar gastos por cuenta de la empresa y se cumplen con las condiciones correspondientes, donde también hemos encontrado imprecisiones que en la mayoría de los casos lo que se tiene es que se tiene un comprobante directamente de la empresa que está, la última empresa que está realizando el servicio emite una factura a nombre del contribuyente. Sin embargo, también hay que precisar que la propia resolución miscelánea establece los supuestos en los cuales el tercero, es decir, el trabajador, el agente aduanal, el prestador de servicios o el accionista, tiene que realizar un timbre por estas operaciones. Insisto, todo esto lo veremos a detalle. Pues bueno, entonces bajo este orden de ideas,
la propia norma lo regula, la propia norma lo establece, ahí está el fundamento, ahí está su material para efectos de que, bueno, lo puedan en dado caso implementar dentro de sus organizaciones. Pasaré a verificar un par de preguntas para empezar a dar el cierre de la plática del día de hoy. Tenemos aquí un par de preguntas. Tenemos a Bernardo. Cuando timbro los viáticos dentro de la nómina, ¿cómo timbro después del ajuste por las comprobaciones de viáticos? Bueno, muy buena pregunta, Bernardo. Precisamente es, primero se hace el timbre de salida para efectos de saber y establecer que se le otorgó esa cantidad de dinero al propio trabajador. Posteriormente, y una vez que se haya hecho la comprobación, se va a hacer un segundo timbre, Bernardo, y en ese segundo timbre precisamente se va a verificar si la parte que comprobaron o que comprobó el trabajador cumple con todos los requisitos que hemos estado platicando. En dado caso que no se cumplan con todos los requisitos, entonces ese segundo timbre se tendrá que dividir entre un ingreso exento y un ingreso gravado para efectos del impuesto sobre la renta. Qué bueno que haces el comentario, Bernardo, porque entonces esto nos aclara que no nada más es un solo timbre de salida, sino que más allá de ello, entonces tenemos que hacer el control exhaustivo de todos los viáticos realizados. Y no basta nada más con el hecho de una vez que haya comprobado el trabajador los viáticos, ahí se cierra la operación, sino que hay que informarle a la propia autoridad precisamente de esa cantidad que se le otorgó a los trabajadores, y es a través de la 050 y de la 081 donde le informaremos, Bernardo, directamente a la autoridad este tema de si quedó comprobado o no quedó comprobado el viático correspondiente. Y bueno, vamos con la última pregunta y con esto cerramos la plática del día de hoy. Dice Ada Sonia: Martín, con los gastos que realiza el director o el dueño de la empresa por tarjeta, ¿se puede realizar un contrato y amparar que se le reembolse por dichos gastos? ¿Cómo procede esto? Y no surjan anomalías, o sea, deducibles dichos gastos, o sea, no deducibles. Bueno, acabamos de hacer la aclaración, Ada Sonia, precisamente ya hicimos la división. Y bueno, básicamente aquí lo que es importante es sí es realizar un contrato, como su nombre lo dice, un gasto donde indiquemos que es gastos por cuenta de un tercero, y bajo ese orden de ideas llevar el control correspondiente. Bajo el tema del Excel que analizamos, Ada Sonia, pues ahí se ve la ruta que tenemos que seguir. Esto, Ada Sonia, lo veremos a detalle en este curso que llevaremos de viáticos y gastos por cuenta de un tercero, lo veremos a detalle. Pues bueno, siendo las 12:11, Ciudad de México, damos por finalizada esta plática de problemáticas que se presentan en los viáticos y gastos por cuenta de un tercero. De primera instancia, quiero comentarles que aquellas personas de no ingreso, tenemos un grupo de WhatsApp. Aquellas personas que deseen ingresar a este grupo, por favor, comuníquenlo con las operadoras correspondientes para que los puedan ingresar. En este grupo de WhatsApp tenemos información de carácter contable, de carácter legal, de carácter fiscal, única y exclusivamente. No permitimos otro tipo de información, ya que no es el objetivo de este grupo de WhatsApp. Segundo, también comentarles que tenemos este curso de viáticos y gastos por cuenta de un tercero. Este curso durará aproximadamente 4 horas, donde haremos un análisis a detalle de toda la información que se presenta directamente en estas operaciones, que son operaciones cotidianas, operaciones que se van realizando día a día, y que bueno, si no tenemos un control adecuado, podemos tener un problema por parte de la autoridad. Asimismo, les comento que el próximo viernes, para quien esté interesado,
tenemos un curso que es el estrés laboral y la NOM 35, una norma que es de carácter obligatorio, una norma que hoy por hoy la Secretaría de Trabajo y Previsión Social está revisando a detalle, una norma en la cual y bajo esta característica está tocando el tema de la depresión, de la ansiedad, derivado de esta cuestión del estrés laboral. Y bueno, se hará precisamente un análisis y al fin del día una reflexión. Se impartirá directamente este curso por una psicóloga. Tenemos aquí ya preparado el tema, que es la psicóloga Verónica Espinosa, y bueno, al fin del día, pues le daremos salida. En dado caso que te interese, es una plática gratuita de 40 minutos aproximadamente. En dado caso que te interese, por favor, solicita la información a través de los medios por los cuales tuviste contacto a este curso. Y por último, pues espero realmente que el objetivo por el cual ingresaron a esta plática se haya cumplido. No me resta más que agradecer que me hayan otorgado una hora de su tiempo y los esperamos para nuestras próximas pláticas y próximos eventos. Muchísimas gracias por todo.